Entonces venía diciendo que estamos hablando acerca del éxito. Y en estos días, una de las cosas que estaba pensando es que nosotros hemos recibido como hijos de Dios autoridad de parte del Señor. ¿Sí? ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos sabían que Dios nos dio autoridad? ¿Sí? Bien. Los demás, entérense ahora. Eh, el problema es que muchas veces la autoridad que sabemos que tenemos y que queremos usar no nos funciona. ¿Sí? ¿Algunos han experimentado eso? ¿Sí? Hemos aprendido que Dios nos pone en autoridad sobre la maldad, sobre el engaño, ¿sí? Pero la maldad, el engaño y tantas otras cosas nos siguen tocando, nos siguen afectando. Entonces nos preguntamos, ¿qué pasa con la autoridad? ¿Por qué muchas veces la autoridad que decimos tener y que es cierto, no la podemos usar? O fracasamos cuando la queremos usar, ¿no? ¿Por qué no somos efectivos en el uso de la autoridad? En algo por ahí tan simple como esto, ¿no? Pensando en una familia, cuando queremos implantar la autoridad de Dios en nuestra casa, ¿no? Aún con aquellos que a lo mejor no conocen al Señor todavía. Tomamos un texto bíblico como por ejemplo el de Hechos 16 que dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. ¿Cuántos han leído alguna vez ese texto? ¿Cuántos lo han recitado de memoria alguna vez? ¿Sí? ¿Y ya todos sus parientes son salvos? Entonces es como que nos entra esa confusión, ¿no? Pero Señor, tu palabra dice esto, yo sé que tengo autoridad, yo lo declaro, yo lo suelto, yo lo digo y lo digo, pero mi casa sigue sin ser salva. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué esa autoridad que sabemos que Dios nos dio no nos está funcionando? ¿Qué es lo que pasa? Y esto tiene obviamente todo que ver con lo que estamos hablando, con ser exitosos, ¿sí? Porque si yo puedo usar bien la autoridad de Dios, entonces ya no habría ni fracaso, no fracasaría en nada, ¿no? Si la autoridad de Dios realmente funcionara. Entonces, hoy quiero que pensemos un poco en la autoridad que Dios nos ha dado y que tratemos de encontrar un principio que tiene que ver con autoridad y que nos va a conducir a ser exitosos. Y sobre todo quiero que empecemos pensando en esto, que nosotros podemos hacer en la vida muchas cosas, podemos hacer muchas inversiones, aún podemos trabajar mucho, podemos estar todo el tiempo en actividad y aún así no hacer nada. ¿No les ha pasado a ustedes que llega al final del día y dice, ay, hoy no hice nada? Pero te levantaste a las 6 de la mañana como siempre, no dormiste siesta, comiste a las apuradas, corriste de un lado al otro, ¿sí? Y termina el día y dice, bueno, y al final, ¿qué hice hoy? Y no hice nada. ¿A cuántos les pasó? ¿Sí? ¿O me pasa a mí nada más? No, creo que nos pasa a varios, ¿no es cierto? Entonces, ya nos estamos dando cuenta que simplemente mantenerse en actividad no quiere decir que yo esté haciendo algo. ¿Sí? No estoy haciendo probablemente lo que necesito hacer. Así que miren lo que dice Hebreos capítulo 5. Les doy tiempo para que busquen la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 5. ¿Sí? Quiero que veamos algunas cositas juntos ahí. Hay algunas palabritas que a lo mejor las hemos pasado por alto, muy rápido, y creo que vale la pena prestar atención. Hebreos capítulo 5. ¿Lo tienen? ¿Sí? Hebreos 5, desde el versículo 7 hasta el 10. Es un texto que habla de Jesús, ¿sí? Y dice que mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia
Aquí está la primera frase que quiero que recordemos. Aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Me llamó la atención el texto que decía que aprendió obediencia. Es decir, cuando se dice de alguien que aprende obediencia es porque antes no era obediente. ¿Sí o no? Medio confuso, ¿no? Porque se te cruzan los cables, ¿no? Porque decir, pero ¿cómo? ¿Jesús no era obediente? Sí, Jesús era obediente para vivir en el cielo. Pero la obediencia que demanda la tierra, el nivel de obediencia que aquí se necesita para tener autoridad, la tuvo que aprender. Por eso Jesús mismo es alguien que tuvo que aprender a ser obediente. Pero aquí ya encontramos ese principio del que yo les hablaba, este secreto que necesitamos hoy descubrir nosotros y ponerlo en práctica. Y es este, que la obediencia produce autoridad. La obediencia produce autoridad. ¿Sí? Así que la pregunta original fue, ¿por qué no podemos ejercer autoridad? La respuesta vendría a ser, porque no somos obedientes. O no somos suficientemente obedientes. Jesús aprendió a ser obediente, y eso le dio autoridad. Y con esa autoridad él pudo vencer hasta inclusive la muerte, como dice el autor de Hebreos, ¿sí? Es interesante que aquí el texto nos habla acerca de las oraciones que hacía Cristo, ¿sí? Pero fíjense que Cristo no oraba para ser librado del problema. Él ya sabía hacia el problema que iba. Él sabía perfectamente que su vida no tenía otro destino que la muerte, la cruz, el sufrimiento, ¿sí? Esos 3 días que fueron de terror para él, ¿no es cierto? Él ya sabía eso, pero aún sabiendo que venía sobre su vida un sufrimiento que ningún ser humano nunca más volvería a sufrir, así todo, cuando él oraba, en vez de orar para ser librado de los problemas, él oraba para tener el poder de encarar los problemas. ¿Y por qué? Justamente porque él había entendido que el Padre quería que él vaya hasta el final. Entonces, en su obediencia a lo que el Padre le decía, él fue capaz de sufrir todo lo que sufrió ese fin de semana. ¿Sí? Así que él tuvo que aprender a ser obediente. Y vemos que, ¿cómo aprendía él a ser obediente? Orando para que nunca le falten las fuerzas y seguir hasta el final, hasta el objetivo final. Cuando yo repasaba este texto, yo pensaba en nosotros, o en todo caso lo que suelo hacer yo, ¿no? Uno generalmente cuando sabe que le viene un problema, lo primero que hace es empezar a pedir para que el problema no pase, ¿no? Señor, líbrame de esto, Señor, no quiero atravesar esto, Señor, si es posible, mostrarme otro camino, vamos por otro lado, yo quiero obedecerte, pero por favor, no quiero sufrir, ¿no es cierto? Entonces, Jesús nos está mostrando esto de que no solamente Él sabía el lugar a donde Dios lo quería llevar, sino que además sabía que el camino por el cual tenía que ir a ese lugar era el correcto. No había otro, tenía que pasar por ahí. Por eso decidió ser obediente. ¿Sí? Decidió ser obediente. Por supuesto que esto no es ni sencillo ni tampoco es normal. En Filipenses capítulo 2, versículo 8, Filipenses 2:8 dice que Jesús, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí vino la segunda frase que me llamó la atención. Dice, haciéndose. La primera frase en hebreos era aprendiendo obediencia. Y aquí es haciéndose, o sea, no era hasta este momento. Haciéndose obediente y obediente hasta que le llegue la muerte. ¿Sí? Recordemos que Jesús, todo lo que hizo en la tierra, lo hizo como hombre, no lo hizo como Dios. Por eso que Él sufrió nuestro mismo sufrimiento. De hecho, Él sufrió el sufrimiento de cada uno de nosotros multiplicado por la cantidad que somos, ¿no es cierto? Así que Jesús aprendió obediencia. Jesús se hizo obediente. Entonces, el principio es este: la obediencia se aprende y no es un don de Dios. ¿Sí?
La obediencia no es un don de Dios. Ustedes no van a encontrar la obediencia dentro de la lista de dones que aparece en la Biblia o las listas de dones que ustedes puedan tener por ahí. La obediencia se aprende. Ahora, cuando yo les digo esto, probablemente ya ustedes se están dando cuenta de que hasta ahora estaban orando mal. Quédense tranquilos, no fueron los primeros. Yo tuve el privilegio de ser el primero en descubrir que estaba orando mal. Cuando yo le decía al Señor, por favor, haceme obediente, el Señor no te hace obediente. ¿Sí? No es algo que venga de Él, la obediencia no viene de Él, la obediencia surge de nosotros. ¿Me entienden? Hay tantas cosas que vienen de Dios, pero a veces las confundimos, ¿no? Y lo que viene de Dios lo queremos generar nosotros, y lo que lo tendríamos que generar nosotros queremos que venga de Dios. La obediencia no viene de Dios. La obediencia es algo que yo debo aprender, es algo que yo debo hacerme obediente. Haciéndome obediente es como obtengo la autoridad y el respaldo de Dios en todo. Así que la obediencia fue algo que Jesús tuvo que aprender y Él se perfeccionó en la obediencia. Se perfeccionó, o sea, Él practicaba. ¿Cómo hace alguien para perfeccionarse en algo? Lo tiene que practicar, ¿no? Entonces, si la Biblia dice que Él se perfeccionó en obediencia, es porque estuvo practicando el cómo ser obediente. No es que un día Él dijo, levantó la mano y dijo, Señor, a partir de hoy soy obediente. Y Dios dijo, qué bueno, a partir de hoy te doy autoridad. No, es un proceso. Es un proceso que, bueno, quién sabe, solamente Dios sabe cuándo comienza en nosotros con la primera prueba, con el primer llamado de atención, con el primer mandamiento que escuchamos. Y es un proceso. Fíjense qué interesante que Jesús estuvo en ese proceso probablemente durante 30 años. 30 años. Porque recién a los 30 años de Jesús, un día, cuando Él decidió bautizarse, mostrarle al mundo que Él estaba totalmente de acuerdo con el mensaje del reino, eso es bautizarse, recién allí se escuchó la voz del cielo de Dios que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Antes, durante los primeros 30 años, nunca se había escuchado eso. Es como que como que Dios Padre lo estuvo probando, ¿sí? Lo estuvo perfeccionando y ese día su obediencia llegó a la perfección. Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque los primeros 30 años de Jesús, según lo que leemos en la Biblia, no fueron 30 años de ministerio. Nosotros conocemos el ministerio de Jesús a los 3 últimos años, o sea, después de los 30 primeros. ¿Sí? Entonces, no es que uno perfecciona su obediencia estando en un ministerio, estando en el servicio a Dios. Uno perfecciona su obediencia antes de eso. Dicho de otra forma, Dios te pone en el ministerio cuando ya tu obediencia quedó probada. Por lo menos así es como debiera ser. ¿Sí? Muchas veces nosotros los hombres, los que estamos al frente de las iglesias, los líderes, nos apresuramos en eso. No tenemos en cuenta por ahí todo el proceso que Dios quiere llevar adelante con una persona y nos adelantamos a los planes de Dios y establecemos a alguien para un ministerio antes de que Dios lo diga. Por eso a muchos les cuesta tanto. A veces los líderes terminamos reconociendo que nos apuramos. Todavía estaba verde, decimos, ¿no? A veces no lo reconocemos. Y a veces por eso terminamos matando a la persona, porque la ponemos antes de tiempo sin haber perfeccionado su obediencia. ¿Por qué? Y básicamente porque cuando uno va a entrar al ministerio, si hay algo que sí o sí necesita es autoridad. ¿Sí? Para cumplir el ministerio que se nos encomienda a cualquiera, no importa en qué área de la iglesia trabajemos, el ministerio tiene que ver con liberar gente. El pastor lo dijo el fin de semana en algún momento, el pastor que nos visitó, lo dijo tan claro en un momento, yo lo anoté en mis apuntes y lo noté así: nosotros estamos aquí para trasladar gente de un lugar a otro. Y como nuestra visión, la visión de esta congregación tiene que ver
con el llamamiento de Moisés, ¿se acuerdan? El éxodo, el sacar al pueblo de Egipto, para mí me quedó muy claro, o sea, estamos para trasladar gente de un lugar a otro, o sea, me tengo que meter en terreno del enemigo, liberarlo y llevarlo a una tierra que Dios prometió. Para eso sí o sí necesito autoridad. ¿Me entienden? Entonces, si la autoridad solamente llega cuando soy absolutamente obediente, entonces yo tengo que mostrar obediencia antes de estar en el ministerio, no después. No empiezo a ser obediente recién cuando me ponen en el ministerio, recién cuando me encomiendan a hacer algo en la iglesia. No, tengo que ser obediente antes, porque entonces Dios reconoce nuestra autoridad. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Entonces, no es el ministerio lo que en realidad nos da autoridad. Los que estamos acá no tenemos autoridad porque aquí ejercemos un ministerio. Tenemos autoridad porque para estar aquí primeramente fuimos obedientes a un llamado, a cambios que tuvimos que hacer en nuestras vidas, dejar determinadas costumbres, dejar lugares, ¿sí? ¿Me entienden? Entonces, no es el ministerio el que nos da unción. La obediencia es lo que produce autoridad. No es la palabra lo que da autoridad, sino el cumplimiento y la sumisión a la palabra. ¿Sí? Yo puedo andar con la Biblia todo el día bajo el brazo. Puedo saberla de memoria y aún así no tener autoridad en el infierno cuando vaya a rescatar a las almas. Porque no es el conocimiento de la palabra lo que me da autoridad, sino la práctica de la palabra. Si soy obediente a lo que ya leí, eso me da autoridad. ¿Me están entendiendo? Esto es un principio de éxito. ¿Queremos que nos vaya bien? Hay que ser obediente. ¿Queremos que nos vaya bien? Hay que ser obediente. Tenemos que saber que solamente con autoridad se vence al diablo, ¿sí? La sinceridad no vence al diablo. ¿Sabían eso? La sinceridad no vence al diablo. El solo desear vencerlo tampoco vence al diablo. Lo que vence al diablo es autoridad. Entonces, démonos cuenta de esto. Tantas veces somos vencidos por el enemigo. En este contexto, entonces, ¿por qué somos vencidos por el enemigo? Porque no tenemos autoridad. ¿Por qué no tenemos autoridad? Porque no somos suficientemente obedientes. Ahora, el que es 100% obediente, no hay posibilidad de que el enemigo lo venza. Miren a Jesús. En ningún momento lo pudo vencer. Ni una sola batalla. Lo perdió una y otra batalla con Jesús. Sistemáticamente perdió todas. ¿Por qué? Porque fue 100% obediente desde que nació, podríamos decir, ¿no? Entonces, todos sufrimos en la vida de una u otra manera, pero no todos aprendemos obediencia. Algunos inclusive por su sufrimiento se hacen más desobedientes todavía. ¿No? Tiene que ver con renegarse, tiene que ver con rebelarse al sistema, tiene que ver con rencores, tiene que ver con odios, tiene que ver con daños que nos hicieron. Pero si en medio del sufrimiento, sea cual sea que estemos atravesando, decidimos ser obedientes a Dios, eso genera autoridad. La rebeldía no genera autoridad. ¿Sí? Hablemos en argentino. Con tu rebeldía puedes hacerte muy el machito, pero eso no te da autoridad. Puedes estar envalentonado, pero no te da autoridad. No te da autoridad. Entonces, no podemos ignorar la consecuencia de la desobediencia. Porque si nos mantenemos en desobediencia a lo que Dios nos dijo en algún momento, eso trae consecuencias que tienen que ver con la pérdida de autoridad. No importa si lo sabías o no lo sabías. Por eso yo tengo que preocuparme por conocer la palabra. Porque no es cuestión de que, pero yo no sabía que esto funcionaba así. La desobediencia siempre tiene consecuencias, lo conozcas o no lo conozcas. ¿No es cierto? Esto es como la ley de gravedad. O sea, si vos estás caminando por el borde de un precipicio, en cuanto se te termine la última piedra, te vas a ir abajo.
Y allá abajo, si es que sobrevivís, vos podés levantarte, sacudirte el polvo y decir, uy, no sabía que funcionaba así. No importa si sabías o no sabías, la ley de gravedad existe aunque vos no la conozcas. ¿Sí? Si no, pregúntenle a sus hijitos de 1, 2, 3 años a ver si le pueden definir la ley de gravedad. Los van a mirar como diciendo, papi, no tendrías que ir a ver al médico, una cosa así, ¿no? Pero pregúntenle a su bebé, 2, 3 años, 4 años, que ya empezó a caminar, pídanle que camine por el borde de la mesa. Y probablemente ya no se anime. ¿Por qué? Porque ya experimentó algo que no sabe cómo se llama, pero que lo lleva directo al piso. ¿Sí? Entonces no importa si sabes o no sabes la ley. La desobediencia tiene consecuencias, por eso es que tengo que preocuparme en conocer la ley de Dios. Cuanto antes tengo que saber lo más que puedo, porque probablemente lo que todavía no sé es lo que está provocando que hoy sufra lo que estoy sufriendo. Probablemente lo que todavía no sé es lo que está provocando mi fracaso de hoy. Entonces tengo que meterme en la palabra y descubrir a ver si encuentro ahí algo que estoy haciendo sin saber que me esté conduciendo al fracaso en vez del éxito. ¿Me entienden? ¿Sí me entienden o no? Me miran como, no sé si... ¿Sí? Está clarito, ¿no es cierto? Entonces necesitamos autoridad y la obediencia es la que trae autoridad. Por eso es que yo creo que tiene que llegar ese momento y pronto, si es posible esta semana sería bárbaro, ¿no? De que nos demos cuenta que todos los consejos, sugerencias que solemos soltar aquí en esta casa que llamamos iglesia, tenemos que empezar a ponerlo en práctica. Porque es palabra de Dios. Porque mientras que no obedezcamos, mientras que no hagamos al Señor verdadero Señor de nuestra vida, o sea, dueño, amo, etcétera, etcétera, no tendremos autoridad. Y sin autoridad, el fracaso llega en cualquier momento. Solo la obediencia genera autoridad. Entonces, cuando caminamos en la dimensión de la obediencia, es cuando se cumple la palabra, aquella que dice que nosotros podemos aplastar serpientes y escorpiones. ¿Leyeron eso alguna vez? ¿Sí? Los que no lo leyeron, no le voy a decir dónde está, para que empiecen a buscarlo. Porque probablemente ustedes tienen que pararse encima de algún escorpión, figurativamente hablando. Busquen en la palabra. Pero eso es lo que dice la Biblia, que podemos caminar sobre serpientes y sobre escorpiones. Esa es la autoridad que se nos ha dado. Cuando caminamos en esa autoridad, estamos avanzando hacia el propósito de Dios, somos obedientes, ¿sí? Todo lo demás, Dios lo va acomodando. Miren, mientras escribí estos apuntes me surgió una pregunta interesante, a ver si para ustedes también es interesante. ¿Alguna vez ustedes leyeron en la Biblia que Jesús oraba por su propia salud? ¿Nunca? ¿Qué le decimos nosotros a la gente? Lo primero que le decimos a la gente cuando alguien me dice, che, yo tengo una gripe bárbara, ¿qué es lo primero que le recomendamos? ¿Qué? Que ore. Ahora, ¿leyeron alguna vez que Jesús estuvo engripado? ¿Habrá estado? ¿Leyeron alguna vez que Jesús oraba por su prosperidad? Que son las cosas que generalmente solemos orar nosotros, ¿no? Yo pienso que Jesús no necesitaba orar por su propia salud, ni por su propia prosperidad, y por tantas otras cosas. No necesitaba orar, ¿por qué? Porque como era 100% obediente, cuando caminaba en obediencia hacia el propósito que su papá le había marcado, su padre justamente se encargaba de acomodar todo lo demás para que no sufra, para que nada lo detenga, para que no haya obstáculos. Entonces, cuando yo tengo claro lo que Dios quiere hacer conmigo y me mantengo obediente y voy tras su llamado, voy tras su mandamiento, me mantengo derechito sin desviarme, yo estoy casi en condiciones esta noche de decir, miren, ni siquiera se van a enfermar. ¿Cuántos pueden creer eso? Hay 4 que me creen. Está bien, a los demás los voy a ir convenciendo miércoles tras miércoles.
Pues yo creo eso. Cuanto más obedientes somos, menos nos enfermamos. Primero, y antes que nada, porque la enfermedad siempre tiene que ver con alguna macana que nos mandamos, ¿no? Pero además de eso, aunque no nos demos cuenta de las macanas que nos mandamos, si somos obedientes, Dios nos protege, Dios nos cubre, Dios nos guarda. Entonces, sugerencia, si te enfermas muy de seguido, revisa tu obediencia. Constantemente te estás desviando de su voluntad. ¿Sí? Repitan conmigo, la obediencia genera autoridad. La autoridad no te la damos nosotros los líderes. Suele suceder que cuando nos cruzamos con alguno de esos predicadores tremendos, ¿no?, que nos parten la cabeza con lo que nos enseñan, uno termina la reunión y lo primero que quiere es correr ahí adelante y que por favor me ore, ¿no? Que me ponga la mano encima de la cabeza y que me ore. Y si es posible que me transfiera de su unción. Lo peor es que nosotros muchas veces lo hacemos, ¿no? Pero la verdad es que nadie puede transferir lo que tiene, porque lo que el otro necesita lo tiene que generar con su propia obediencia. ¿Por qué ese predicador llega a tener semejante unción? Y porque pagó un precio. Generalmente el que va a buscar la oración no está pagando ese precio, ¿no? Vemos un gran predicador que recibe ciencia, el Señor le revela las enfermedades que hay en una congregación, las llama con nombre, ora por ellas y al toque quedan sanas. Y después corremos todo para que por favor ore por nosotros, para que también nosotros tengamos esa unción de orar por los enfermos y que se sane. Pero lo que no tenemos en cuenta es que ese predicador se pasó horas, días, meses, años probablemente encerrado, orando, buscando de la presencia de Dios, y esa búsqueda, esa obediencia constante fue lo que atrajo a la autoridad que él ahora tiene sobre las enfermedades. O sea, nosotros no vamos a recibir lo que se nos canta las ganas simplemente porque tenemos ganas de recibirlo. Ni siquiera porque tenemos necesidad de recibirlo. Muchas veces yo les dije esto, el Señor pasó al lado de miles de sufridos que nunca ayudó. Debe haber pasado por decenas de colonias de leprosos. En aquella época el leproso, ustedes saben, tenía que vivir fuera de la ciudad y muchos de ellos se juntaban y conformaban unas colonias, donde los leprosos vivían todos juntos. ¿Saben al lado de cuántas colonias debe haber pasado Jesús y no los sanó a todos? ¿Cuántos endemoniados nos liberó? ¿Sí? ¿Se acuerdan del estanque de Betesda? El Señor hizo un milagro ahí. Había ahí un paralítico que estaba ahí hacía no sé cuántos años y que quería meterse en el agua porque había una creencia que decía que cuando el agua se agitaba había que meterse enseguida. El primero que se metía era sano. Él nunca llegaba, obvio, pues era paralítico, ¿no? Entonces Jesús llegó ahí y lo sanó. Sanó al paralítico, se dio vuelta y se fue. Y ahí quedaron cientos de enfermos al lado del estanque que él no sanó. Bartimeo el ciego tuvo que gritar en medio de la calle, y no una vez ni dos, sino varias veces tuvo que gritar, casi transformarse en un loco para que Cristo le preste atención. La mujer del flujo de sangre tuvo que confrontar las costumbres, la cultura, el miedo, la vergüenza para poder ser sana. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor no se mueve por necesidad para bendecirte. Si el Señor se moviera por necesidad, entonces hoy y todo el planeta sería rico, ¿no? ¿Hay necesidad en África, sí o no? Por decir un ejemplo y sin meternos en nuestros propios barrios.
Hay necesidad ahí. Bueno, ¿y por qué no llega ahí el amor de Dios? ¿Por qué no llega ahí Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Por qué se siguen muriendo en medio de tanta necesidad? Porque no es necesidad lo que mueve el corazón de Dios. Dios no bendice por necesidad. De hecho, esta noche quiero decirte algo, espero que te quede grabado aunque te parta la cabeza al medio. Dios no está para bendecirte. Dios no está para bendecirte. Decirle que tenés al lado, Dios no está para bendecirte. Se ve que leer tantas historias de Aladino y la lámpara maravillosa y qué sé yo cuántas cosas, nos hizo pensar que con un simple grito, un simple clamor a Dios, Él tiene que venir corriendo. Porque hay necesidad, Él tiene que venir urgente y tocar mi vida y sanarme. Dios no está para bendecirnos. De hecho, cualquier bendición que vayas a recibir de hoy en adelante, de acá hasta que te mueras, ya fue dada por Dios, ¿no? Eso es lo que dice Pedro en una de sus cartas. Ya fue dada, o sea, antes de que vos pidas, la bendición ya está. Entonces, ¿cuál es el secreto para encontrarme con la bendición? Mantenerme derechito en el camino de la obediencia. Si soy obediente, yo me choco con su bendición. Entonces, la bendición de Dios no te llega por necesidad. La bendición de Dios te encuentra cuando sos obediente. ¿Me entienden? Así que acordate de esto. Dios no está para bendecirte. No es que vos te levantás un día con dolor del dedo gordo del pie y empezás a orar, Señor, si no se me va este dolor, no me puedo poner el zapato. Si no me puedo poner el zapato, no puedo ir a trabajar. Hace algo. No funciona así. No funciona así. La obediencia es lo único que genera autoridad, ¿sí? Lo único que genera autoridad. Decía el apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios su segunda carta, capítulo 10, segunda de Corintios 10, versículo 3 en adelante. Pablo decía esto, escuchen con atención, porque hay una frase muy importante ahí, con eso quiero terminar. Pablo decía, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, fíjense, nunca el apóstol dice que destruimos gente, ¿no? Sino que destruimos argumentos, ¿sí? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y ustedes van a ver que tampoco dice que destruimos argumentos que están en otros. El argumento puede estar en otros, pero también puede estar en mí. ¿Sí? Porque yo puedo tener en mí argumentos que me impiden alcanzar autoridad. ¿No es cierto? Como les decía, hay gente que decide no ser obediente. ¿Por qué? Porque en su mente se levantó un argumento. A mí siempre me castigaron, así que yo voy a ser rebelde. Muy bien, decidió no ser obediente. Entonces, como decidió no ser obediente, no tendrá autoridad. Eso es un argumento que esa persona tiene en su mente por el cual decide vivir de determinada forma, pero le impide alcanzar autoridad, por lo tanto, alcanzar éxito. Entonces el apóstol Pablo dice que nuestras armas son justamente para destruir esos argumentos y que podamos caminar en obediencia. ¿Sí? Que podamos caminar en obediencia. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. O sea, nuestros pensamientos tienen que someterse a Cristo. Y estamos, miren, este es el texto interesante. Dice, y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Está diciendo, ustedes van a poder exigir castigo sobre otros cuando ustedes primeramente caminen en total obediencia. ¿Sí? O sea, yo no puedo pedir, alguna vez también les mencioné esto, ¿no?
Nosotros por ahí nos encerramos en nuestra habitación y empezamos a clamar a Dios por justicia. Y a veces no sabemos lo que estamos pidiendo. ¿No? Porque decimos, Señor, que venga tu justicia a esta tierra de una vez por todas. Y en esta tierra también vivo yo. El que estoy orando, yo estoy orando, pero yo vivo en esta tierra y yo mismo soy injusto. Si la justicia de Dios viene sobre esta tierra, me hace pomada a mí también. ¿Me entienden? Entonces Pablo dice, ningún problema. Ustedes pueden pedir castigo sobre otros, pero primero asegúrense de ser obedientes ustedes. Si ustedes son obedientes, entonces dice el apóstol Pablo, yo estoy dispuesto a encargarme de que todos sean castigados. Nuestra obediencia tiene que ser perfecta, perfecta. Cuando estaba terminando de preparar este mensaje, se me cruzó una frase que quiero soltarla aquí ahora para que podamos orar sobre ella. Y esta frase es, no demores la obra de Dios sobre tu vida. Porque la desobediencia solamente logra demorar la obra de Dios. Y Dios tiene planes con tu vida. Así como recién oramos por Mica y así como oramos por cada bebé que presentamos aquí. Pero todo eso también corre para cada uno de nosotros. Es decir, Dios tiene un plan no solamente para los bebés que presentamos en la iglesia. Aunque no hayas sido presentado en una iglesia, aunque hayas conocido al Señor Jesucristo de grande, así todo Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un plan para cada persona que nace en este planeta, para todos. Algunos se mueren habiéndolo conocido. Otros se mueren sin haber sabido jamás cuál era el plan de Dios para su vida porque nunca lo buscaron. Pero Dios tiene un plan sobre tu vida y ese plan tiene que ver con éxito, tiene que ver con prosperidad, tiene que ver con que te vaya bien, con que alcances satisfacción, ¿me entienden? Pero creo que muchos demoran el plan de Dios a causa de su desobediencia. Hay cosas que saben que tienen que hacer y no las están haciendo. Y eso solamente demora la obra de Dios. Y yo sé, porque a mí también me pasa. Cada día nos levantamos y decimos, sigo vivo, qué bueno. A pesar de mi pecado, sigo vivo. Así que gracias, Señor, por tu misericordia. Vamos por un día más. Y vuelvo a hacer lo mismo. Y al otro día me levanto, miro alrededor, digo, sigo vivo, vamos. ¿Sí? Y está bien, el Señor renueva su misericordia. Esta mañana escuchaba a un predicador que decía, Dios tiene que renovar su misericordia cada día, porque la del día anterior nos las gastamos toditas, ¿no? Entonces, cada mañana damos gracias a Dios por su misericordia, pero no caemos en cuenta que aunque Él renueve su misericordia, el plan de Él sigue sin cumplirse. Entonces Él renueva hoy su misericordia sobre vos y no te castiga, te perdona la vida y vos seguís vivo. Y mañana otra vez y seguís vivo. Y pasado y seguís vivo. Un día, Dios dice, bueno, vamos, basta con porque si no me lo llevo ya, va a ser un desastre con su vida y con toda la vida de los que lo rodean. Así que ese día Dios dice, basta, se terminó, te desenchufa el respirador y su plan quedó sin cumplirse. ¿Por qué? Porque somos desobedientes. El mensaje hoy es este, no demores el plan de Dios. Empezá a ser obediente. Acordate de la experiencia de Jesús. Él tuvo que aprender a ser obediente. No da detalles la Biblia de su infancia, pero me da a entender que si tuvo que aprender, no sé, no me imagino a Jesús haciendo una macana. La verdad que no me lo imagino. Pero por algo dice la Biblia que tuvo que aprender. No sé cómo fue. Vamos a preguntarle juntos cuando lleguemos al cielo, ¿no? Pero él tuvo que aprender, o sea, la obediencia se aprende. Entonces, empezá mañana con un primer paso. Empezá con un primer mandamiento que Dios te haya dado. Empezá con un llamamiento que Dios te haya hecho, ¿sí? Pero no demores, no demores. Algunos quizás están demorando la obra de Dios porque todavía no abandonan los celos o los rencores o los enojos o algunos deseos. Eso te convierte en desobediente. La desobediencia mantiene desactivada la autoridad.
Y si la autoridad no está activa, no hay éxito. Y si no hay éxito, solo hay fracaso. ¿Entendés ahora por qué te va como te va? ¿Sí? Entonces, no demoremos la obra del Señor. Yo quisiera que cierres los ojos un ratito. Vamos a hacer un ejercicio mientras oramos, pero me gustaría que este ejercicio, si es posible, lo repitas mañana en tu casa y pasado. Y lo hagas varios días. Pero este ejercicio ahora simplemente lo vamos a hacer mentalmente, ¿sí? Quiero que pienses en cosas que sabes que Dios quiere que hagas y todavía no las estás haciendo. Pero mañana cuando estés en tu casa, te voy a pedir no solamente que pienses, sino que las escribas. Si realmente querés que se active la autoridad sobre tu vida, entonces esta es una tarea que tenés que hacer. Sentate con papel y lápiz y escribí, anotá aquellas cosas en las cuales ya sabes lo que tenés que hacer y no lo estás haciendo. Anotá esas palabras que recibiste de parte de Dios, esos mandamientos que leíste, no sé, mensajes que escuchaste. Anotá todo. Si necesitas comprarte un cuaderno con muchas hojas, anotalo todo, porque ese va a ser, a partir de mañana, tu itinerario, tu agenda, por los próximos meses quizá. Entonces, día tras día, empezá a trabajar sobre una de ellas. Hasta que te salga, hasta que seas obediente. Y cuando seas obediente, la tachás de la lista. Y seguís con la próxima. Y con la próxima. Y con la próxima. Y con la próxima. Hasta que algún día escuches la voz de Dios que te dice, como dijo a Jesús: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios te diga que se complace en vos. ¿Sabes lo que significa que Dios se pare un día delante tuyo mientras vos estás cantándole y le estás diciendo: Señor, estoy enamorado de vos? El Señor te hace callar, probablemente te tape la boca con la mano y te diga: para un cachito, déjame que yo te lo diga a vos ahora. Yo estoy enamorado de vos. Y sea el Señor el que te diga que está enamorado de vos. ¿Sabés lo que produce eso? La obediencia. La obediencia. Y cuando Dios está enamorado de alguien, a ese alguien no le puede faltar nada. Ese sí que es un privilegiado. ¿Hay privilegiados delante del Señor? Por supuesto que sí. Los que pagan el precio de la obediencia. ¿Hay preferidos? Por supuesto que sí. Y ya les hablé de eso algún tiempo atrás. Si no se acuerdan, busquen ese mensaje en nuestro canal de YouTube. Pero ahí está. Dios tiene preferidos. ¿Y quiénes son los preferidos? Los que pagan el precio de ser obedientes. Esta noche no te voy a pedir que levantes la mano diciendo: Señor, voy a ser obediente. No, lo que te voy a pedir es que simplemente hagas un pacto con vos mismo para empezar a trabajar tu obediencia a partir de mañana. O si querés, hoy mismo. Y no te detengas hasta escuchar la voz de Dios que te dice: tengo complacencia en vos. Tengo complacencia en vos. ¿Sabes qué significa eso? Eso significa que Dios te diga: me encantan tus pensamientos. ¿Cuántos aquí creen que Dios podría hoy pararse delante de ustedes y decirles: me encantan tus pensamientos? ¿Cuántos creen? Bueno, los felicito. Yo todavía no puedo decir eso, porque de vez en cuando se me cruza cada pensamiento y algunos tienen que ver con ustedes. No, mentira. Pero hasta que no estés seguro que Dios se para delante tuyo y te diga esto: me complace tu vida, tus pensamientos son geniales para mí, no sé cómo no se me ocurrieron a mí. Una cosa así, que Dios te diga eso. No pares, no te detengas. Busca ser obediente. Te aseguro que si alcanzas ese nivel de obediencia,
Vas a dejar de orar por algunas cosas que quizá hoy todavía te consumen demasiado tiempo. Como Jesús, que no necesitó orar por su propia sanidad ni por su propia prosperidad. Él era obediente. Y la obediencia atraía no solamente la autoridad, la obediencia atraía la sanidad, la obediencia atraía la prosperidad, la obediencia atraía todo lo que necesitas para vivir, la obediencia atrae al éxito. Señor, en el nombre de Jesús, solamente oramos esta noche para que no nos falte convicción de pecado. Tu Espíritu Santo nos convenza de que lo mejor que podemos hacer es empezar a trabajar nuestra obediencia, aprender a hacernos obedientes como Cristo Jesús. Y poder terminar cada día satisfecho porque lo que encaramos ese día lo logramos. Y si algún día fallamos, ahí estará tu consuelo, pero también queremos que ahí esté tu insistencia de seguir intentando hasta que alcancemos ese nivel de obediencia en el cual no nos falte autoridad para literalmente pisar al enemigo debajo de nuestros pies. En la forma en la que se manifieste, sea a través de una enfermedad, sea a través de una manifestación demoníaca, sea a través de alguna traba, de algún problema, sea como sea que Él se manifieste, que no nos falte la autoridad para enfrentarlo. Señor, nos proponemos ser obedientes. ¿Cuántos dicen amén? Y yo bendigo a mis hermanos, Señor, que se han propuesto eso en esta noche. Oro sobre ellos para que les vaya bien, para que aunque sea un éxito mínimo, pero para que mañana mismo tengan éxito sobre uno de estos intentos. Por lo menos uno, Señor. Para que seamos incentivados a seguir avanzando y cada día veamos éxito en ser obediente hasta que alcancemos el nivel de obediencia que trae el éxito total. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, el nombre de aquel que fue 100% obediente y que nos enseñó autoridad. Amén.